teólogos, sobre todo sociólogos también, no solamente gente gay, lesbiana, bisexuales, transexuales, porque lo que estamos debatiendo acá y hablando acá es un problema que atañe a toda la sociedad. Estamos hablando de derechos de las personas, estamos hablando de los derechos inalienables que todo ser humano tiene. Y este es el lugar, justamente, cuando hablamos de religión y personas homosexuales, bisexuales, transexuales, gays, lesbianas, para hablar de y debatir y poner sobre la mesa cosas tan difíciles que se han dicho en los últimos años. Por ejemplo, entre las preguntas que van a plantear, yo quisiera plantear una primero, adelantarme un poquito y decir, ¿es verdad que las personas que son gay no están en el plan de Dios? ¿Es verdad que esto se puede decir de manera muy suelta y como si fuera una verdad revelada, ¿no es cierto? ¿Es verdad que se puede pontificar de una manera tan abierta y tan cruel acerca de la condición de personas que, salvo su orientación sexual, no son en absoluto diferentes al resto de las personas? No estamos hablando de delincuentes, ni estamos hablando de proxenetas, ni estamos hablando de traficantes de droga. Estamos hablando simplemente de hombres y mujeres que tienen una orientación sexual que es diferente. Esa es la primera pregunta que quiero dejar planteada, que no voy a responder ahora, pero me imagino que la respuesta de todo este auditorio es unánime. Y como segunda reflexión quisiera leerles quieren silenciar al rabino. Hay muchos judíos que quieren Cheque. Quisiera compartir con ustedes lo que he recibido el día jueves, escrito por Julie Schoenfeld. Julie Schoenfeld es una rabina norteamericana y que es la vicepresidenta ejecutiva de la Rabbinical Assembly, la asamblea rabínica que nuclea a más de 1.700 rabinos que viven en Estados Unidos, Canadá, Sudamérica, toda Sudamérica, Israel y Europa. La rabina Schoenfeld dijo lo siguiente: el judaísmo ve al matrimonio como una responsabilidad sagrada, no solamente entre quienes lo contraen, sino también entre la pareja y la comunidad larga, la gran comunidad, o sea, la sociedad. Nuestro movimiento dentro del judaísmo reconoce los matrimonios y las uniones, ya sean entre contrayentes del mismo sexo o de sexos diferentes. Por lo tanto, celebramos la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos referente al matrimonio entre personas de un solo sexo. Lo mismo me hizo llegar Luis el otro día. En el mismo sentido se ha pronunciado la Anti-Defamation League. La Anti-Defamation League es una institución judía norteamericana que lucha por proteger los derechos de todas las minorías, no solamente de la minoría judía, sino de todas. Pero lo interesante en la declaración de la rabina Schoenfeld es que es un cuerpo rabínico el que dice lo que está diciendo, ¿no es cierto? Ahora, fíjense, dice lo siguiente: nuestro movimiento reconoce, no dice que celebra. Todavía no podemos celebrar, o sea, no celebramos matrimonios entre personas de un mismo sexo, pero una cosa es, por eso decía que acá debería haber teólogos también, ¿no es cierto?, lo que los cambios en la sociedad imponen o proponen como debate, y otra cosa es cómo las diversas religiones van tomando eso. Algo que debemos entender es que mientras los cambios en la sociedad se desplazan hoy día a 200 kilómetros por hora, los cambios teológicos y de pensamiento religioso van a 10 kilómetros por hora. Y yo no creo que esté mal que así sea, porque necesitan
pensarse, debatirse y decantarse. Pero lo que nos ha enseñado la segunda mitad del siglo XX, desde después de la Segunda Guerra Mundial, y lo que estamos viviendo en el siglo XXI, es que esos cambios, por más que sean resistidos, terminan por ser inexorables. Ahora, cómo nosotros los tomemos y cómo apuntemos a la discusión teológica va a dar también la pauta de la velocidad de esos cambios. Por ejemplo, yo quisiera dar algunos interrogantes, aparte del que ya puse, y tratar de pensar algunas respuestas. Por ejemplo, ¿se puede ser un militante por los derechos de las personas GLSBT y ser un judío observante y comprometido? Y la respuesta es que sí, porque en la visión judaica humanista, como la que recién vimos de la rabina Schoenfeld, nos conmina a ser defensores de los derechos de todos los que apelan por sus derechos conculcados. Nos gusten esos derechos o no nos gusten. Es decir, nosotros, en tanto comunidad, que es una minoría en todo el mundo, no tenemos el derecho de ignorar los derechos de aquellos cuyos derechos son conculcados. Es un poco reiterativo lo que digo, ¿no es cierto? Pero creo que es claro. La segunda pregunta es, ¿se puede ser un judío observante y comprometido y aceptar la igualdad de derechos sobre el matrimonio y familia de las personas del mismo sexo? Y acá la respuesta no va a depender de nuestra ideología religiosa, sino va a depender de en qué tipo de sociedad queremos vivir. Si queremos vivir una sociedad teocrática o queremos vivir una sociedad laica. Si vamos a vivir una sociedad teocrática, la respuesta ya la obtuvo Guillermo, el padre Guillermo, ¿no es cierto? Obviamente la respuesta es única y unívoca y es no. Las respuestas vienen de arriba hacia abajo, con una autoridad rígida, y no hay forma de que podamos discutir o elaborar o reelaborar esas respuestas. Pero la realidad nos indica que nosotros, en Occidente, por la gracia de Dios, no vivimos en una sociedad teocrática, sino una sociedad más o menos laica. Y una sociedad laica es una sociedad en la cual todas las religiones y todas las formas de vida están representadas. Y por lo tanto el deber del Estado en una sociedad laica no es aceptar y llevar el camino que digan los teólogos o la teología predominante, sino que es proveer respuestas y derechos para todos aquellos que piden derechos. Y si las minorías piden derechos que no afectan al resto de la sociedad, estos derechos tienen que ser otorgados y por lo tanto una persona religiosa que acepta que vive en una sociedad laica tiene que aceptar que tiene que haber derechos para las personas de todas las tendencias sexuales y todas las orientaciones sexuales, y el matrimonio para las personas de un mismo sexo en una sociedad laica no es algo que se deba discutir, sino es algo que se debe otorgar como un derecho natural también. Por último, quiero decir que no se puede esperar que los matrimonios igualitarios en las iglesias oficiales sean celebrados en los próximos 25 años. Pero sí, de acuerdo a lo testificado por la hermana Grani, que se aprueben, como dijo el cardenal Bergoglio, ¿no es cierto? Él estaba en acuerdo con que haya uniones civiles y que inclusive dentro de no mucho tiempo se pueda aceptar la presencia de dignatarios religiosos en las uniones civiles GLBT, aunque no oficien, pero que estén presentes. Muchas gracias.